John, quería comentarte algo. He visto en Twitter muchísimas personas, específicamente en Hype, que están generando ingresos, bien sea publicando blogs, creando videos. Así que mi pregunta va referente a ello. ¿Cómo yo puedo generar ingresos en Hype sin que haya una inversión monetaria? Excelente pregunta, Jan. Y muy importante lo que mencionas de tener un mecanismo, tener una herramienta que nos permita interactuar con ella e inclusive generar ingresos sin hacer algún tipo de inversión. Como venía explicando, durante la definición de Hive, nosotros sí somos una cadena de bloques, nosotros albergamos varios tipos de aplicaciones descentralizadas que ya están construidas y funcionando dentro de la misma. Entre ellas, nosotros tenemos una particularidad que tenemos redes sociales dentro de la cadena de bloques. Enmarco esto y es muy importante porque el usuario casual piensa que Hive es solo una red social y Hive no es una red social nada más. Las redes sociales son parte de lo que es el ecosistema de Hive. Y estas redes sociales que usamos dentro del ecosistema tienen una particularidad, que el usuario que usa nuestras redes sociales a través de sus distintas aplicaciones, tenemos aplicaciones para bloggers, tenemos aplicaciones para creadores de video contenido, tenemos comunidades descentralizadas donde los creadores de contenido se pueden desarrollar en un nicho determinado. Estas aplicaciones permiten al usuario que a través del contenido que ingresen a la plataforma tengan la posibilidad de generar ingresos a través de la votación de contenido o curación de contenido, como nosotros lo llamamos, en donde el usuario al recibir likes o votos, estos votos, dependiendo del usuario que te lo dé, son totalmente monetizables. ¿Qué quiere decir esto? Que cada voto que te dé un usuario tiene un valor y este valor viene siendo equivalente o convertido a los tokens que manejamos dentro de nuestra plataforma, en este caso Hive y HBD. ¿Qué quiero decir con esto? Que los creadores de contenido que publiquen dentro de nuestra plataforma tienen la oportunidad de generar estos tokens que ya mencioné en la anterior pregunta, Hive y HBD. Estos tokens son totalmente intercambiables, es decir, que al usuario recibirlos después de el buen contenido que haya colocado dentro de la plataforma, los puede intercambiar tranquilamente por cualquier otro criptoactivo a través de las casas de cambio centralizadas o descentralizadas e inclusive convertirlo finalmente en fiat. ¿Qué te dice esto? Que tienes un ecosistema muy noble que te permite conocer el producto sin siquiera invertir. Y es obviamente una ventaja competitiva muy grande porque obviamente estamos en tiempos en donde hay muchos proyectos que son muy buenos para ser verdad. Hay muchas estafas por allí, aunque la palabra pueda sonar un poco negativa. Entonces, esto nos permite a nosotros a que el usuario pueda conocer de primera mano el producto y pueda probarlo y usarlo. Es decir, John, que si, por ejemplo, ya con referente a los videos, en la plataforma de TreeSpeak, tengo entendido, si mi video genera $100, de esos $100, eh, ¿qué me queda a mí o cómo funciona el sistema de distribución de ganancias para el usuario? Perfecto, excelente pregunta. Si mencionas a ThreeSpeak, ThreeSpeak es una aplicación descentralizada que está dentro de nuestra blockchain, lo que hemos venido hablando durante este conversatorio. Y mencionas una parte importante también que es hablas de distribución de recompensas. Y sí, nosotros tenemos un sistema de distribución de recompensas o un pozo de recompensas que tiene un porcentaje limitado para los creadores de contenido dentro de la plataforma. ¿Cómo funciona este sistema de distribución de recompensas? Este sistema funciona de la manera siguiente. Nosotros tenemos dentro de la plataforma inversores o stakeholders o tenedores de nuestro token nativo que se llama Hive. Estas personas o estos usuarios que tienen sus tokens en stake tienen el derecho de distribuir estas recompensas a través de los votos. A mayor stake o a mayor cantidad de prueba de participación que tengas dentro de tu cuenta, mayor es la cantidad
que puedes repartir al usuario que le estás asignando ese like o ese voto. Este es un sistema de repartición de recompensas muy noble porque aquí ganan todos. Aquí gana la persona que está creando el contenido y aquí gana la persona que te está asignando el voto. Entonces, si tú tienes un video o grabaste un video contenido que tiene al momento unas recompensas que en dólares americanos te indica que son 100, tú como creador de contenido estarías recibiendo la mitad de esas recompensas, es decir, $50 en este Vale. caso hipotético, y la otra mitad la está recibiendo el usuario que te está asignando el voto. De esta manera están ganando las dos personas o los dos usuarios. Las recompensas para el creador de contenido se dividen también en dos, es decir, vas a recibir una parte en líquido, en nuestra moneda estable que se llama HBD, es decir, las puedes convertir inmediatamente, y la otra mitad se asigna automáticamente a tu prueba de participación, es decir, se va al stake. Sin embargo, son tus tokens, es tu dinero y lo puedes retirar a través de otros mecanismos.